específico, de un objetivo estratégico concreto, ¿no? Y en la gerencia social, que es la tarea de la gestión, de la dirección, de la administración, de la organización, en esos campos del conocimiento que contempla nuestro plan de estudios convergen estas herramientas que estamos viendo, ¿no? O sea, los sociólogos que nos dedicamos a la investigación, a la extensión universitaria, a la proyección social, a la consultoría, como medios en los que nos integramos a la búsqueda del desarrollo social. La caja de herramientas de la gerencia social es es un conjunto de técnicas participativas que, digamos, que la usamos en cada uno de estos campos, ¿no? Desde la gerencia usamos estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la herramienta del marco lógico es una metodología de marco lógico, ¿no? Que nos sirve para elaborar el proyecto, para monitorear el proyecto, para evaluar el proyecto, ¿no? Para supervisar el proyecto. O el árbol de problemas, es una técnica que nos sirve, ¿no es cierto?, para identificar no solamente el problema principal, sino las causas, los efectos, y ese mismo árbol de problemas nos sirve como árbol de objetivos. Y ese árbol de problemas y ese árbol de objetivos nos sirve para construir nuestro marco lógico. O sea, son técnicas que están ahí, digamos, interrelacionadas dialécticamente, ¿no? Y que además, como vuelvo a repetir, en cualquier momento del seguimiento, de la evaluación, etcétera, nos permiten estas técnicas darle una mirada de retroalimentación al proyecto o al plan estratégico. De tal manera que una de las cosas que yo sí les sugiero es que en este campo de las herramientas de la gerencia social, así le llama Isabel Licha, ¿no?, que es una experta en materia de proyectos de desarrollo social, en este campo nosotros seamos, o ustedes desarrollen las capacidades necesarias, suficientes para el manejo de estas técnicas participativas, ¿no? Porque una característica de estas técnicas es que tienen que ser participativas, ¿ya? Entonces, son las mismas herramientas de la gerencia social que las usamos para elaborar el plan estratégico. Por ejemplo, para elaborar un proyecto de desarrollo social, necesitamos hacer una matriz de involucrados. Para elaborar un plan estratégico necesitamos hacer una matriz de involucrados. ¿Correcto? Siempre los involucrados hay que mirarlos en relación al objeto de nuestra intervención. O sea, si nuestro objeto es un proyecto de salud, no abramos mucho de la matriz de involucrados en función de poner actores sociales que no tienen que ver con el campo de la salud, ¿ya? O sea, no, me dijeron actores sociales, entonces invito a todos los actores sociales. Pero si tu proyecto es para controlar las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no es cierto? Entonces, todos los actores sociales que tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la prevención de la salud, con el tema de la promoción de la salud, con el tema de la salud comunitaria. Si tu proyecto es sobre educación, igual. Obviamente que si tu proyecto es elaborar un plan estratégico, entonces ahí sí tú tienes que tener todos los actores sociales representativos del conjunto de la estructura social. En un plan estratégico sí yo necesito actores sociales de educación, de salud, de vivienda, de transporte, ¿no es cierto? Porque se trata del desarrollo del distrito, se trata del desarrollo del territorio en su conjunto. Puede ser distrito, provincia, qué sé yo, ¿cierto? ¿No? Entonces los actores sociales se escogen en función del objeto, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros estábamos identificando
¿no? El problema principal, tratando de encontrar cuál es el problema principal, ¿no? Recordemos rápidamente que nosotros ya tenemos un problema identificado, ¿no? O sea, una de las rutas para identificar un problema es que ese problema aparezca dentro del plan estratégico y que dentro del plan estratégico esté dentro del plan operativo institucional del año 2023, o sea, del año siguiente para el cual yo voy a elaborar el proyecto. ¿Está claro? Espero que sí, ¿no? Eh, Ustedes ya tienen su proyecto, ¿no? Vuelvo a repetir, del plan estratégico que trabajamos el ciclo pasado, ustedes ya han hecho una presentación, han sido evaluados, ya tienen. El otro mecanismo, como decía, ¿no es cierto?, es el que estamos viendo como parte del proceso, ¿no es cierto? Como parte del proceso estamos viendo. Bien, como parte de este proceso, ¿no? Les decía, es importante, ¿no?, todo este procedimiento que hemos venido siguiendo, en el cual hay diversas técnicas, uso tarjetas, ya tenemos ahí la matriz por áreas temáticas o por estructuras, y hemos definido una columna, ¿no es cierto? Una estructura, que puede ser la estructura económica, la social, la política, dependiendo de los intereses de la comunidad, si se ha puesto de acuerdo o no los actores, en abordar, ¿no?, la priorización de ese problema, porque si tenemos 50 problemas, a los 50 no los vamos a evaluar. Claro que podríamos hacerlo, pero nos vamos a demorar, ¿no es cierto? O sea, va a ser muy tedioso, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos una matriz de priorización de problemas? Ese es el ejercicio práctico de hoy día, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes. Están observando en mi pantalla una hoja en blanco, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. En esta matriz, les recuerdo que les he señalado que nosotros, ya con nuestro aprendizaje diario, ¿no?, con nuestro contacto con la realidad, podemos modificar, ¿no?, las variables, o sea, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad para poder mejorar los procesos de investigación, los procesos, porque esto es parte de la investigación de la realidad, ¿no es cierto? Estoy tratando de encontrar cuál es el problema principal en la realidad de este territorio, ¿no? Tratando de que mi subjetividad no influya dentro de las decisiones sobre el problema principal, ¿no? Recuerden, Durkheim decía que el investigador, el sociólogo, puede ser neutro, y eso no es cierto, ¿verdad? ¿No? O sea,
Que debemos tratar de ser neutros es otra cosa. Que debemos tratarnos de despojarnos de nuestras prioridades, inclinaciones, gustos, simpatías o de repente convicciones, ¿no es cierto? No, 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 yo estoy convencido que el problema principal aquí en este caserío es este problema, ¿no? Y le impongo a la gente porque yo soy el jefe del proyecto y porque yo voy a manejar el proyecto y qué sé yo, ¿no es cierto? O le impongo al equipo técnico porque yo los he invitado, los he cogido, los he seleccionado, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, el investigador, el planificador, el proyectista va a la realidad, al encuentro con la realidad, con sus propias creencias, costumbres, tradiciones, enfoques, maneras de entender la realidad y de abordar esa realidad, ¿no? Entonces, Durkheim decía que cuando uno se acerca a la realidad, pues el investigador puede ser neutro. No, no es neutro. Debe darse cuenta, ¿no es cierto?, de aquellas creencias, de todos sus aspectos subjetivos y tratar de despojarse de ellos para que sea la realidad la que habla, ¿ya? O sea, recuerden que nosotros tenemos un mundo subjetivo, ¿no es cierto? O sea, la conciencia social, ¿no? Muchas veces nos gana, ¿no? Y la ponemos por encima de la realidad objetiva. Entonces, nos acercamos a la realidad, a conocerla, a investigarla, y podemos establecer determinadas herramientas que nos ayuden, ¿ya? Por eso es que esta matriz de priorización de problemas, ¿no?, ha sido ideada, ¿no?, por los especialistas, ¿no?, la gente que vive en este mundo del desarrollo social, y tenemos varias de estas técnicas, de estos instrumentos que nos ayudan, que nos sirven, ¿no? Pero la recomendación que ellos mismos hacen también es que nosotros podemos mejorar, adecuar a nuestra realidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo medimos la realidad problemática? Entonces, ya hemos escogido una columna, como decíamos, ¿no?, una columna de problemas, que pueden ser, por ejemplo, los problemas de salud. Tenemos por temas, habíamos ordenado por temas, y entonces la comunidad está, a raíz del COVID-19, la quinta ola y el número de muertos en la comunidad, tan sensibilizados con temas de salud. Han dicho: los principales problemas que tenemos aquí son los temas de salud. De ahí saquemos el problema principal, ¿correcto? Y entonces tenemos pues, tenemos una relación de problemas, ¿no?, de la lluvia de ideas de los temas de salud. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo los medimos? El problema tiene que ser mesurable, o sea, tiene que ser medible, tiene que poderse medir, ¿ya? Tiene que ser específico, o sea, el problema tiene un conjunto de características que lo hacen propio, que lo hacen una situación urgente de resolver, ¿no? Entonces, veamos una variable. Por ejemplo, una variable magnitud, ¿ya? Magnitud. Entonces, ustedes ya manejan su cuadro de operacionalización de variables, ¿no es cierto? Entonces, la variable tiene que ser operacionalizada, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que, en primer lugar,
¿no? Yo tengo que buscar la conceptualización. Tengo que entender claramente en qué consiste esa variable, ¿no? La variable de magnitud. ¿Ya? ¿Qué cosa es la magnitud, jóvenes? ¿Cómo entenderíamos la variable magnitud de un problema? Profesor, Como tamaño, sería la medida de algo conforme a una escala determinada. ¿Ya? ¿Otra idea que escuché por ahí? Alcance sería. tamaño, ¿Perdón? el tamaño del problema, la magnitud sería como el tamaño del problema. Exacto, exacto. ¿Ya? La magnitud, en este caso la magnitud, miren, ¿recuerdan ustedes en su curso de sociología les habrán dicho pues que el primer nombre de la sociología fue física social, ¿no es cierto? ¿No ¿No? fue fisiología social? Durkheim lo estableció así, Física, creo. física social. Ah, ya. Porque recuerden que no voy a demorar ahí, pero rápidamente diría, el primer campo de conocimiento fue la filosofía. De la filosofía sale la química y la física. Y en la física es donde se ubican en ese entonces la explicación de los problemas sociales. Por eso es que hay muchos conceptos, hay muchas categorías en sociología que están asociadas a la física. Masa, por ejemplo, magnitud, por ejemplo, velocidad, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos seguir citando resistencia, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas categorías están ligadas a la sociología de la educación, a la sociología de la salud, a la sociología política, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ya a partir de ahí, ya la sociología fue construyendo su propio campo de conocimiento y ahí ya ha ido modificando su nombre. Muy bien, eso lo decía como reflexión porque les puede servir a ustedes para, digamos, en un elemento, porque además utilizamos mucho lenguaje figurativo. Se dan cuenta que utilizamos en la planificación del desarrollo social, utilizamos mucho lenguaje figurativo. Escenarios, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de escenarios estamos hablando, ¿no es cierto?, de un conjunto de hechos previsibles en el futuro. Y ese conjunto de hechos previsibles en el futuro no es porque tengamos los sociólogos una bolita de cristal o porque seamos hijos de la diosa pitonisa, ¿no es cierto? Sino porque nuestro análisis de tendencias, ¿no? Y haber estudiado previamente los procesos históricos, económicos, políticos, sociales, culturales que se han dado en ese territorio, nos llevan a proyectar una tendencia. Esos son los estudios prospectivos. Esos son los estudios. No es que adivinamos que el futuro va a ser así, que la economía va a crecer, no va a crecer, y lo hacemos de manera, digamos, esotérica, ¿no? Jugando a las cartas, y qué sé yo. No, 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 no. Es en función de cómo vemos nosotros el desenlace de los hechos sociales que son objeto de estudio de la sociología. Y todos los hechos protagonizados por el hombre son hechos sociales, los hechos económicos, medioambientales, químicos, físicos, políticos, religiosos, toda nuestra interacción social, ¿no? Es la que estudiamos nosotros. Entonces, volviendo, decíamos, la magnitud es una variable, ¿no?, que significa el tamaño, en este caso, el tamaño del problema. ¿Correcto?
¿Y cómo miden ustedes el tamaño del problema? ¿Cuál sería, ¿no? En esta operacionalización de la variable, ya hemos visto que magnitud entendemos que esta variable se refiere a la medición del tamaño, ¿no es cierto? En este caso, el tamaño del problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operacionalizo la variable? En este caso, tengo que formular ya la pregunta, ¿no es cierto? ¿No? Es que son capos en metodología de la investigación. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Si la magnitud mide el tamaño del problema, ahora, ¿cuál es la pregunta? Ahí le pongo algunos ejemplos de problemas para que visualicen y puedan tener una mejor idea. Entonces, digamos que ahí tenemos la relación de los problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, hemos escogido que voy a medir esos problemas a través de una variable que es magnitud. Entonces, el primer elemento es la unidad de concepto, que significa esa variable. Ya todos los de este grupo hemos socializado que por magnitud entendemos el tamaño del problema, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿cómo operacionalizo yo para poder obtener el indicador? ¿Cómo operacionalizo yo el problema? En otras palabras, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer yo para medir la magnitud? Papayita, chicos. ¿Sería cuál es? No. ¿Cuál es, ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el porcentaje, sería, profesor? cuál es el porcentaje de qué? ¿O cuáles son los factores o causas que generan ese problema? Podría ser, profesor. No lo sé. A ver, mira ahí mira lo que ustedes mismos me han definido, ¿no es cierto? Me dicen, profesor, magnitud
Mide el tamaño del problema. Ya, listo. Esa es la magnitud. El tamaño, ¿no? Porque en realidad magnitud es efectivamente el cuerpo, ¿no? El tamaño, ¿no? Eso es la magnitud. Ya. En este caso, análisis de problemas, priorización de problemas, es el tamaño del problema. Ustedes han dado la respuesta, ¿eh? En algunas de las participaciones. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a intervenciones muy cortitas. Parece que tuvieran miedo de desarrollar sus ideas. Por ahí en varias intervenciones estaban cerca de la pregunta. Profesor, ¿Diga? si tomo en cuenta, profesor, si tomo en cuenta Sí, el sí. problema de incremento de enfermedades transmisibles, sería, ¿no? ¿En qué porcentaje se incrementó las enfermedades transmisibles, ¿no? En tal zona donde voy a intervenir, ¿no? Ya, puede ser, puede ser. Profesor, Pero eh, recuerda que tiene que ser algo que permita medir a todas por igual. O sea, no puedo hacerle a cada una pregunta distinta. Profesor, ¿podría ser profesor, a cuánta población podría, afecta? profesor, podría ser Exacto, sí, ya ¿A fui. cuánta población afecta? claro. O sea, la pregunta sería de qué... Por mis archivos que están acá, no me puedo... Todavía no se pasaba la otra memoria externa, pero entonces trabajo acá con esta suerte de Frankenstein. ¿De qué tamaño es la población afectada por el problema? ¿De qué tamaño es la población afectada por el problema? Pero profesor, ahí tendríamos que identificar el problema principal, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí tendríamos que identificar el problema principal, ¿verdad? El ejercicio que estamos haciendo es para poder identificar de cuál de estos problemas es el problema principal. De eso se trata, de ubicar el problema principal. Para eso estamos haciendo el ejercicio. Todos estos son problemas de salud, ¿no es cierto? Pero no todos, porque son problemas de salud, requieren el mismo nivel de intervención. No todos requieren las mismas actividades, las mismas acciones, ¿no? Y por lo tanto, el mismo tipo de inversión. Entonces, de aquí nos va a salir el problema principal. ¿Cómo? Ya pues, sigamos la lógica del ejercicio. ¿Ya? ¿De qué tamaño es la población afectada por el problema? Nuevamente, ya tienen la pregunta. Luego, ¿qué se hace en una matriz de priorización de problemas? Identificar lo que usted acaba de decir, cuál es el problema que afecta a la población. Para identificarlo le voy a poner un porcentaje, pero ¿cómo le pongo el porcentaje? O sea, tengo un problema en salud. Hay un alto índice de morbilidad, ¿no? Morbilidad son enfermedades. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tamaño es la población afectada por el problema? Tengo un incremento de enfermedades transmisibles. Están creciendo entre la población, ¿no? Las enfermedades
transmisibles, o las enfermedades infectocontagiosas, etc. Tengo escaso acceso a fuentes de agua potable o saludable, y tengo un alto grado de contaminación ambiental. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿de qué tamaño es la población afectada por el alto índice de morbilidad? ¿De qué tamaño es la población afectada con el incremento de las enfermedades transmisibles? ¿De qué tamaño es la población que tiene escaso acceso a fuentes de agua saludable? ¿Y de qué tamaño es el grado de contaminación ambiental? Entonces, están ustedes planificando, ¿no es cierto?, su herramienta, su instrumento de recojo de información. Eso no estudia en metodología de la investigación. Esto se hace en operacionalización de variables. Recuérdenlo. ¿Ya? Y entonces ahí ustedes tienen un siguiente paso. ¿Cuál es? ¿Qué construyen ahí? Porque van a tener probables respuestas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería ¿Cómo? ¿La hipótesis? Sí, dígame. ¿Ah? Mi compañera dice la hipótesis. Elvita lo dijo. No, hipótesis no. De ahí no sale la hipótesis. Profesor, ¿la línea de base? No. Profesor, sería en ese caso, por ejemplo, la población sería, digamos, identificar el porcentaje. Por ejemplo, toda la población afectada significaría % algo así. Y de eso, o sea, del 100%, ¿cuánto es afectado? ¿Correcto? Una probable respuesta es que sea toda la población. Claro. Sí, Entonces, otra probable respuesta, en esa misma lógica, es que sea la mitad de la población. ¿Qué pasó? ¿De qué otra manera y cómo se llama esta técnica? ¿De qué otra manera la pueden? Yo le he presentado de manera general conforme ustedes más o menos han ido, ¿no?, aportando, ¿ya? Con la última compañera que dijo, bueno, puede ser toda el 100%, ya. Listo, muy bien, ahí está. ¿No? Porque no voy a poner, pues, 100%, 99%, hasta 0%. ¿No es cierto? ¿No? Tengo que agrupar las respuestas. ¿De qué otra manera se pueden agrupar esas respuestas? ¿No? Ahí ya está ya, ¿no? Pero ¿de qué otra manera? Profesor. ¿Cómo? Jerarquizándolas. ¿Cómo? Pues ¿cómo? No me digan generalidades, díganme cómo. Por Ejemplo, intensidad. de acuerdo a las respuestas, ir jerarquizándolas. Por ejemplo, si alto índice de morbilidad tiene un 70%, ponerlo como base. Luego, incremento de enfermedades tiene un 60% y así, para poder encontrar cuál es No, el hijo, problema no. principal. No. Está bien tu razonamiento, pero recuerda
que estás construyendo el instrumento que le vas a aplicar a todos por igual. No vas a tener una pregunta y no vas a tener respuestas para cada uno. Por ejemplo, la pregunta de qué tamaño la población afectada por el problema es una pregunta que se ajusta a todos los problemas que tenemos ahí. ¿Correcto? ¿No? A todos. O sea, no hay que, aquí no se entiende la pregunta no abarca este problema, no lo comprende bien. Esa pregunta, ¿de qué tamaño es la población afectada por el problema? Es una pregunta Profesor, que, sí, también podría ser, por ejemplo, por intensidad. ¿De qué tamaño? Quizás puede ser muy alta o quizás puede ser mediano o también puede ser el índice muy bajo o también puede ser exacto. que en este caso el alto grado de contaminación ambiental podría ser grave o puede ser medianamente grave o grave, ¿no? Claro, pero, o sea, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, como te digo, ustedes tienen que buscar respuestas acordes con la pregunta que sean también aplicables a todas por igual. O sea, si yo voy a poner algún tipo de categorías como muy alta, mediana, baja, tengo que ver si esa respuesta se aplica bien, ¿no es cierto?, para poder medir. ¿Qué están construyendo aquí? ¿Recuerdan el instrumento? ¿Qué instrumento es? Alto, mediano, bajo, sí, no, nulo, óptimo, etcétera, ¿no? ¿Es de Likert, profesor? La escala de Likert, pues, hijos. Están construyendo una escala de Likert. O sea, esta es una escala de Likert. Entonces, tenemos que adecuar esa escala de Likert, ¿no es cierto? Cuando yo digo todo o toda la población, entonces, como decía uno de los compañeros que intervino, ¿no? Le pongo márgenes y pongo entre el 70 y el 100%. Entre el 70%. Del 50 al 69%. Y aquí le puedo poner menos del 49%. ¿No? Entonces, ¿de qué tamaño es la población afectada por el problema? Entre el 70 y el 100% de la población. Entre el 50 y el 69% de la población. Y menos del 49%. Ahora, ustedes saben que a cada respuesta en la escala de Likert tenemos que asignarle un puntaje, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me dice, don Juan Pérez me dice que alto índice de morbilidad afecta a más o menos al 80% de la población. Está en el primer rango, entre el 70 y 100. Si está en el primer rango, digamos, es 3 puntos. Si está en el segundo rango, es 2 puntos. Y si está en el último rango, sería 1 punto. Un punto. Entonces, en base a esta planificación para la priorización del problema, ¿no es cierto?, yo voy a pasar esta tablita entre los asistentes, ¿no es cierto? No. Hombre, ya hay que el participante ponga su nombre.
Entonces, ¿qué hemos hecho en el taller? Les hemos dicho a la población, a los actores sociales, qué vamos a hacer luego de que ya han escogido la columna, qué vamos a hacer la priorización del problema. Y que para priorizar el problema vamos a tratar de darle un valor a cada una de las, a cada uno de los problemas, de darle un valor numérico, de darle un puntaje, ¿no es cierto? Entonces, si el problema es más grave, ¿no es cierto? Si el problema es más grave, le vamos a poner más puntaje. Si el problema es moderado, mediano, le vamos a poner la mitad del puntaje. Y si el problema no es tan grave, es insignificante, le vamos a poner un valor mínimo. El valor más alto va a ser 3, el mediano va a ser 2 y el mínimo va a ser 1. ¿Ya? Muy bien, o sea, ya le explicamos, ¿no es cierto? Ya le explicamos la escala de Likert, que al problema le van a poner un valor, le van a poner un puntaje. Esta planificación la hacen ustedes como investigadores, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a determinar qué es 3, qué es 2 y qué es 1. Entonces ya el equipo ha decidido que 3 puntos es si la población afectada por el problema oscila entre el 70 y el 100%. Si la población afectada por el problema oscila entre el 50 y el 69%, entonces es un problema mediano, ¿no? Y tiene 2 puntos y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora bien, pero no solamente vamos a medir con una sola variable, podemos poner otra variable, ¿no es cierto? Podemos poner otra variable. Tendencia. Tendencia, por ejemplo. Y el procedimiento será igual. Tendencia. ¿Qué significa esa variable para el equipo técnico? Vamos a medir el problema a través de la tendencia del problema. ¿Qué significa la tendencia de un problema? ¿Cómo definirían tendencia de un problema? O la tendencia, ¿qué es la La tendencia? variación. Probabilidad de que pueda suceder. Tiene tendencia a suceder. Ya. Variación puede ser. La tendencia es una probabilidad del comportamiento del problema en el tiempo, ¿correcto? O sea, la tendencia no es pasada, la tendencia es futura. Recuerden que nosotros hacemos análisis de procesos y tendencias, ¿no es cierto? O sea, la tendencia es la proyección de la ocurrencia de un fenómeno en el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál puede ser la tendencia entonces? O sea, ¿cuál puede ser el... Vamos a ponerle, ¿no? La tendencia, nivel del comportamiento del problema en el tiempo futuro. Ay, perdón, ese fue un teclado mágico. ¿Qué hice? Ya.
¿De acuerdo? Ustedes son mi equipo técnico, ¿no es cierto? Ya, a ver. Ya, la tendencia, que es la siguiente variable que hemos escogido para medir, porque el problema tiene que ser medible, ¿ya? El problema es mesurable, entonces es medible. Entonces, para medir hemos escogido, vamos a medir la magnitud del problema. Otra variable que se puede utilizar, que nos parece, etcétera, ya, la tendencia. Pueden haber diversas variables, ¿eh? Yo estoy señalando, obviamente, la que más manejo, o estoy más familiarizado, ¿no? ¿Ya? Listo. La tendencia, entonces, es el nivel del comportamiento del problema en el tiempo, del tiempo futuro. ¿Cómo construyo la escala Likert ahí? ¿Cuál será el comportamiento del problema en el futuro? ¿Cuál será el comportamiento del problema en el futuro? El problema tiende a Aumentar. A variar, profesor, o aumentar. aumentar, pues. El problema tiende a aumentar. Disminuir. A aumentar, a incrementar, a crecer, a expandirse. ¿Cuántos verbos pueden usar? ¿No es cierto? O sea, si no intervenimos, si no hacemos el proyecto, ¿no? Entonces el problema tiende a expandirse, crecer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si el problema tiende a aumentar, expandirse, crecer, como gusten ustedes, ¿no? Entonces, tiene 3 puntos. Profesor, presione el botón de ocultar para que se pueda visualizar bien. Ah, ya. Listo. Si tiende a aumentar, 3 puntos. Si tiende a, ¿la otra cuál sería? Disminuir, profesor. Ya pues, pero nos vamos ¿Se mantiene? No. ¿Se mantiene? Se mantiene. a mantenerse, ¿no es cierto? A mantenerse. O sea, si el problema tiende a mantenerse igual, ni aumenta ni disminuye, ¿no? O sea, afecta a la misma cantidad de la población, ¿no? Tiene 2 puntos. Si el problema tiende efectivamente a disminuir, es un problema ocasional, es un problema estacional, es un problema que con el cambio de la temperatura ya viene el verano y entonces, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, el comportamiento del problema en el tiempo tiene 3 posibilidades: o aumenta, o se mantiene, o disminuye. En consecuencia, si aumenta, 3 puntos, si usted cree que se mantiene, 2 puntos, y si cree que va a disminuir con el tiempo sin que hagamos nada, 1 punto. ¿Ya? Entonces, cada uno de los actores sociales ya tiene ahí, ¿no?, las orientaciones, la capacitación para medir el problema. ¿Correcto? Magnitud, tendencia. Podemos ponerle acá, por ejemplo, importancia. Podemos ponerle ahí, por ejemplo, cobertura. Podemos poner otras variables. ¿No es cierto? No nos llenemos de muchas variables para medir el problema y busquemos aquellas variables que sean específicas, que nos ayuden a determinar
la importancia, la prioridad, etcétera, etcétera, del problema, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, utilizan la variable recursos. La variable recursos. Y los recursos, como ustedes saben, pueden ser humanos, ¿no es cierto? O pueden ser económicos y financieros. Aparte de la polémica de que no me gusta usar el término de recursos humanos, ¿no? Pero frente a la intervención de un problema, yo también puedo decir, a ver, tengo el personal para intervenir el problema, cuento con el personal profesional para intervenir el problema, cuento con los recursos económicos, los equipos, los materiales, los medicamentos, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, es otra forma también de ayudar a medir el problema. ¿Ya? Con lo cual, lo que les quiero decir es que esto no es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? La verdad sine qua non. Esta es una alternativa, ¿no? Hemos escogido estas variables porque estamos más familiarizados con ellas, porque manejamos mejor estas variables y porque creemos que en la realidad estas variables se comportan adecuadamente para esa medición, ¿no? Muy bien. Entonces, si me quedo con esas dos variables, ¿no? En la última columna le puedo poner, total, ¿no es cierto? Total. Por ejemplo, si para este es de don Juan Pérez, ¿ya? Este es del señor José. Si no, igualito no sale la forma. Ya, ese es el señor José Pérez, ya. Entonces él le va a poner acá, ¿no?, al alto índice de movilidad, 3 puntos, al incremento de enfermedades transmisibles, 1 punto, al escaso acceso de fuentes de agua potable, 3 puntos, y al alto grado de contaminación ambiental, 2 puntos. La tendencia, acá le va a poner él 1 punto, acá le va a poner 2 puntos, ¿no? Acá le va a poner 3 puntos, y acá le va a poner 2 puntos. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, para don José, el alto índice de morbilidad tiene 4 puntos. Para don José, el incremento de enfermedades transmisibles tendrá 3 puntos. El escaso acceso a fuentes de agua potable tendrá 6 puntos, perdón. Y alto grado de contaminación ambiental tendrá 4 puntos. En consecuencia, para don José, el escaso acceso a fuentes de agua saludable es el problema principal. ¿Ya? Pero don José solamente es un actor. Digamos, en el taller tenemos 30 actores, ¿no es cierto? 40 actores. Para no trabajar 40 fichas y luego tener una matriz en la que vaciemos los 40 resultados, ¿no?, y tener un solo resultado, es que a los actores los organizamos en equipos. Si tengo 40 actores, organizo 8 equipos de 5 o 5 equipos de 8. Y que hagan una evaluación colectiva, ¿no es cierto? Y se pongan de acuerdo para medir esa magnitud. Si no hay acuerdo, entonces los hago que cada uno llene una ficha. Y cada uno haga una ficha. Entonces la idea es que me salgan datos que yo pueda manejar ahorrando o teniendo en cuenta la velocidad del tiempo. Velocidad, otra categoría de la física, ¿no es cierto? ¿No? Porque
como les decía, si esta técnica yo la voy a aplicar a los 40 y a los 50 problemas, imagínense pues, o sea, me paso todo el taller 2 días ahí evaluando el problema, ¿no? Calificando. Entonces, tengo que establecer algunas estrategias, como por ejemplo, trabajo en grupos para que cada grupo me haga la medición, y cuando, porque es obvio que algún grupo no se ponga de acuerdo qué puntaje le va a poner a la magnitud de este problema, entonces, rapidito, el equipo técnico ya tiene que llevar sus fichas preparadas, sus matrices preparadas, para eso tiene pues sus facilitadores, para eso tiene sus operadores o sus promotores, ¿no? Que se encargan de preparar todo el material que vamos a necesitar en el taller. No podemos dejar nada al azar. Vamos a un taller participativo para elaborar el proyecto y entonces el equipo técnico tiene que reunirse para hacer este tipo de planificación y luego llevarla al taller. En el taller no se improvisa, no es que ya no, yo conozco, yo sé, y ahora tienen que hacer tal cosa, y la ficha, uy, no hay ficha, a ver, ya, en este papel llena, ¿no es cierto? O sea, las cosas bien organizadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, 8 fichas de estas, ¿no? De una ficha por cada grupo, ¿no? Y en cada grupo fueron 5 personas las que socializaron y dieron un puntaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los totales. Si el grupo 1 tiene 6 puntos, ¿no es cierto?, en el acceso a fuentes de agua potable, en el grupo 2, de repente el problema principal, 6 puntos, lo tiene el alto índice de movilidad, el otro, ¿no es cierto?, van a variar. Entonces, sumamos los totales y al final vamos a tener, ¿no?, vamos a suponer que esta ya es una ficha final, ¿no? Mejor así. Vamos a suponer que esta es una ficha final y entonces estos van a ser los totales. En consecuencia, el problema principal va a ser el escaso acceso a fuentes de agua saludable. Y por lo tanto, ese es el proyecto prioritario en la comunidad, en el distrito, en el territorio. ¿Correcto? ¿Preguntas? Profesor, en el hipotético caso Sí. que tal vez salgan, no puede, bueno, digamos, no puede pasar de que salgan 2 porcentajes iguales. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, es una Interesante pequeña pregunta. propuesta, claro. Interesante. ¿Qué harías tú? Yo creo que volvería a realizar volvería a realizar el procedimiento, pero solamente con esos dos problemas que han salido igual, ¿no? El porcentaje. Claro, alto índice de morbilidad, vamos a suponer tuvo 60 y escaso acceso a fuente de agua saludable, tu amigo tuvo 60. Se puede dar, se da de hecho. Claro. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ya la compañera ha dado una salida, me parece saludable, me parece viable la salida. Volvemos a elaborar, pero esta vez solamente con esos 2 problemas, los sometemos a evaluación. Esa es una alternativa viable. ¿Cuál es otra? ¿O solo hay esa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si porque estoy usando las mismas variables, el porcentaje no me cambia y me da igual, 60-60? ¿No le parece que en ese caso podría usar una variable distinta, diferente, o sea, ya no usar magnitud y tendencia, sino usar otra variable, ¿no?
importancia, cobertura, accesibilidad o disponibilidad de recursos, por ejemplo, ¿no? O disponibilidad de recursos económicos financieros, por ejemplo, de frente, ¿no es cierto? Una sola. Porque cuando digo disponibilidad de recursos, ahí tengo que abrir dos columnas, ¿no? Una para disponibilidad de recursos humanos y otra para económicos financieros, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que cuando tengan empate en las respuestas, nuevamente evaluemos, pero con una tendencia, perdón, con una variable distinta, que obviamente el equipo, ¿no? Cuando planifica ve esos supuestos, ¿no? Que pueden presentarse, ve esos supuestos que pueden presentarse, y ya lleva la alternativa. Aquí tenemos 2 problemas, 3 problemas que se han empatado, muy bien. Esos 3 problemas o esos 2 problemas van ahí en la columna. Y acá vamos a poner una variable distinta para medir. Vamos a poner la variable tal, que significa tal cosa, y que se evalúa de la siguiente manera. 3, 2, 1, si es alto, si es medio, si es bajo. Listo. Si es grave, mediano y qué sé yo, ¿no? Su escala de Likert. De esa manera pueden... Ahora, todos estos materiales, jóvenes, todos estos materiales se archivan, ¿no? Vamos a ver que estamos en el proceso de planificación participativa, que estamos en el proceso de diagnóstico rural rápido, que estamos en el proceso de análisis de procesos y tendencias, porque todo eso se conjuga en esos talleres participativos, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo efectivamente estos materiales nos van a servir, ¿no? Para nuestra matriz de marco lógico, por ejemplo, de donde ya, ahí una vez que yo llego a la matriz de marco lógico, ya tengo resuelto el 50% del proyecto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la importancia? Estos pasos me van llevando a la elaboración del proyecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando les he dicho que esto se guarda es porque efectivamente de ahí nos van a servir, no es un ejercicio para, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ya tenemos ahí el problema principal, ¿correcto? ¿Ya? A ver, mis queridos casi colegas, ¿ya? Ojo al buey, ¿ya? Ojo al buey. Ya estamos terminando nuestra sesión y hemos identificado el problema principal. Y el problema principal es escaso acceso a fuentes de agua saludables. ¿Listo?
identificación del problema principal. Ahora, mis queridos casi colegas, el siguiente paso es construir el árbol de problemas. ¿Ya? Entonces, en una hojita en forma horizontal, ustedes me van a hacer un análisis de problemas. ¿Ya? Hacia arriba, ya, aquí en el medio de la hoja, ya sacamos esto. En medio de la hoja, ustedes ponen el problema principal. ¿Ya? El problema principal. Para que su trabajo sea productivo, ahora ustedes van a escoger su problema principal. ¿No? Ya lo tienen identificado, ¿no es cierto? Ya ustedes saben cuál es el problema principal de su proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Porque si se ponen a hacer este ejercicio y después van a hacer su propio ejercicio de su proyecto, perdemos tiempo. Háganlo de frente con su problema identificado. Ahí tienen, ¿ya? ¿Cómo se hace el análisis de problemas usando la técnica del árbol de problemas? Muy bien. Hacia arriba están los efectos. Hacia arriba están los efectos. ¿Ya? Y hacia abajo están las causas. ¿Ya? Hacia arriba construyen los efectos y hacia abajo construyen las causas. Primero construyen las causas y luego construyen los efectos. Metodológicamente es mejor. Algunos comienzan por los efectos, ¿qué es lo que más se conoce el problema? Los efectos, ¿no es cierto? Lo que vemos. Y por eso algunos prefieren comenzar con los efectos. Pero no hay problema. Lo que más les acomode. ¿Se dan cuenta? Pero la técnica es igual. Hacia arriba los efectos, hacia abajo las causas del problema. Las causas se identifican mediante la técnica del por qué. El por qué, ¿no? Nuevamente, tablero mágico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? La técnica del por qué. ¿Saben qué es? Bueno, consigo información. Es decir, al problema principal, yo le voy a preguntar por qué. ¿Por qué es escaso el acceso a fuentes de agua saludable? Y entonces voy a tener una respuesta. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué es escaso el acceso a fuentes de agua saludable? Y voy a tener otra respuesta. Voy a volver a preguntar, ¿por qué es escaso el acceso a fuentes de agua saludable? Y voy a tener otra respuesta. Y puedo seguir así, ¿no es cierto? ¿Ya? Buscando respuestas al porqué del problema. No basta con las tres primeras. Como ejercicio pueden ser 5 y entonces ahí vemos la calidad de las respuestas. Cada respuesta que nosotros vamos a ir teniendo
¿no? Cada respuesta que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Estas tres primeras, algunos trabajan con 2, otros con 3, otros con 4. Yo recomiendo con 3. ¿Ya? Yo recomiendo. No es conveniente trabajar con 4, con 5, porque recuerden que esas son causas. Y para solucionar un problema, ¿qué atacamos? ¿Las causas o los efectos? Las causas, ¿no es cierto? Y entonces, hay que buscar aquellas causas directas, aquellas causas que inciden directamente sobre el problema. Entonces, si yo pregunto por qué y me salen estas respuestas, esas serán mis causas directas. A estas causas directas, ¿no? A cada una de esas causas directas le pregunto igual por qué. ¿Ya? A esas causas directas le pregunto igual por qué. Y entonces las respuestas van a ir debajo de cada causa que me han dado. Entonces, a cada causa le busco 2 o 3 porqués. A cada causa le busco 2 o 3 porqués. A cada causa. De tal manera que acá tengo las causas directas. Y hacia abajo voy a tener las causas indirectas. ¿Ya? Las causas indirectas. A cada causa indirecta, o sea, acá voy a tener 2, por ejemplo, acá tengo 3, y en la siguiente causa tengo 3, ¿ya? Entonces tengo 8 causas indirectas. A cada causa indirecta le vuelvo a preguntar por qué. Y hacia abajo de cada causa, la respuesta que estoy dando, igualito anoto. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, como fluya. Como fluya, no es que tengo que forzar la realidad y encontrar, si encuentro una respuesta, una. Si hay 2, 2. Si hay 3, 4. Porque es fluido, porque es como una raíz de una planta. ¿Han visto la raíz de una planta? No todas las raíces pues tienen el mismo largo, ¿no es cierto? Se van hasta el fondo, ¿no? Algunas raícitas se quedan arriba, otras raícitas van más abajo, por eso se llama árbol de problemas, ¿no? Porque vamos encontrando en diversos grados de intensidad las causas del problema. Entonces, para la próxima clase, cada grupo me trae, ¿no?, para compartir, para ver si me entendieron, qué tal le salió la técnica en el manejo de las causas. Luego haremos los efectos porque ya no gano la hora. Con su ejemplo del producto acreditable que están trabajando. ¿Tienen un minuto? Sí, profesor. Sí, profesor. Un minuto para compartir por lo menos, a ver, por aquí tengo un árbol de problemas. ¿Ya? Miren, ¿están observando el ejemplo? Profesor, ¿le puede dar un poquito de zoom? Sí, sí, un profesor, por favor. ¿Ahí? Sí, profesor. profesor. Ya, profesor. ¿Ya? Entonces, aquí tienen el problema principal, miren. ¿Ya? En este ejemplo tenemos el problema principal, el problema identificado. Débil cultura ecológica para la conservación y protección de los bosques secos. ¿Por qué es débil la cultura ecológica para la conservación y protección de los bosques secos?
porque hay escasa formación educativa ambiental en instituciones educativas rurales. ¿Por qué es débil la cultura ecológica para la conservación y protección de los bosques secos? Porque hay desarticulación de las comunidades campesinas con las instituciones educativas de su zona en programas de protección. ¿Por qué es débil la cultura ecológica para la conservación y protección de los bosques secos? Porque hay limitado conocimiento del potencial económico que representan los productos derivados del bosque seco. ¿Ya? En este ejercicio inicialmente habíamos continuado con 2 más, ¿no es cierto? Y luego sopesando dijimos, listo, estas se quedan como causas directas del problema. Tenemos 3 causas directas. Debajo de cada causa directa, miren la conexión, ¿no es cierto? Debajo de cada causa directa, ¿ya? Entonces, escasa formación educativa ambiental en instituciones educativas rurales. ¿Por qué es escasa la formación educativa ambiental en las instituciones educativas rurales? Porque existen condiciones precarias en que se desarrolla la educación ambiental en las escuelas. ¿Por qué es escasa la formación educativa ambiental en las instituciones educativas rurales? Porque el currículum educativo está descontextualizado. Podríamos seguir. ¿Por qué es escasa la formación? Y de repente ya no encontramos otra respuesta. O de repente sí encontramos otra respuesta. ¿No es cierto? Nosotros nos hemos quedado con estas 2 respuestas. ¿Por qué existe desarticulación de las comunidades campesinas con las instituciones educativas de su zona en programas de protección del bosque seco? Porque son escasos los programas educativos medioambientales dirigidos a la comunidad. ¿Por qué es débil la concertación institucional? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá, este es el porqué de los por qué, es la técnica. El porqué de los por qué. Entonces, encontrando el porqué de los por qué, nosotros vamos, ¿ya?, a tener todas las causas identificadas. ¿Ya? Prácticas, y la raíz final, fíjese, es porque ya no hay otro por qué, pues. Prácticas de subsistencia tradicional. Y si, ¿por qué existen prácticas de subsistencia tradicional? ¿No es cierto? Sabe Dios por qué, ¿no? Igual, débil gestión educativa, escasa capacitación docente, ¿no? Y lo importante aquí es que estas causas, las 3 principales, son causas directas. Y yo aconsejo trabajar muy bien las causas indirectas, ¿ya? Hasta el final, hasta agotar, ¿no? Seguramente débil gestión educativa podría abrir nuevamente tres raíces más. La escasa capacitación docente también podría abrir 2 raíces más, 2 causas más. Y es bueno que lo hagamos, porque de aquí nos van a salir los insumos para las acciones estratégicas que va a tener nuestro proyecto. Para las acciones estratégicas que va a tener nuestro proyecto. O sea, no vamos a estar inventando actividades. De aquí salen. Porque estas actividades están relacionadas a las causas. Y estas causas, atacando las causas, nos va a permitir tumbarnos, ¿no? Cambiar, cerrar la brecha, el problema que hemos encontrado, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que ese es el problema principal, apliquen la técnica del por qué, y a cada causa que van encontrando le siguen preguntando el por qué hasta agotar. Hagan el ejercicio, acostúmbrense, habitúense, de esto van a vivir, en esto van a trabajar, por lo menos los que están mirando los programas sociales, la gestión pública, las consultorías, las asesorías a los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Bien, chicos, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado y satisfacción y haya contribuido a mejorar un poquito más sus aprendizajes. Profesor, una consulta, algo breve. Sí. Respecto al cuadro de ideas, bueno, el árbol de ideas, lo presentamos el día de mañana, ¿verdad? O la próxima semana. No, mañana solamente este ejercicio del por qué. Ah, ya. Listo, profesor. Muchas ¿Ya? gracias. Mañana
O sea, como un paso previo para que ustedes se vayan familiarizando. No le voy a pedir un ejercicio acabado ya, ¿no es cierto? Súper bien hecho. Pero quiero tener la idea si efectivamente han podido ustedes comprender el uso de la técnica, ¿no? Y cómo lo han aplicado, ¿no? Para poder seguir avanzando, ¿correcto? Listo, Ya profesor. la siguiente semana ya podemos tener un primer entregable. ¿Ya? ¿Algo más? Listo, profesor. Muy bien, muchas gracias por su atención, chicos. Dejo de presentar, cierro mi grabación. Hasta luego, profesor. Y nos vemos hasta mañana, entonces. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Cuídense. Pero, profesor.